esto, grabando como ya es costumbre desde nuestros hogares. Hemos tratado de ir entrevistando los distintos candidatos al Congreso de la República para que nos hablen sobre sus propuestas y así usted pueda hacer un voto consciente. Más ahora, en este momento que se puede fraccionar, recordamos que usted puede votar por el presidente por un lado, por el senador por otro y por el diputado también aparte. Eso hace que usted pueda, bueno, escoger realmente de acuerdo a las propuestas. En este caso, traemos a un periodista de larga data, al licenciado Pedro Alemani, quien es una persona muy preparada, ha sido participante de nuestros programas de televisión, comentarista, analista. Él es candidato por la circunscripción número 1 y queremos que él nos hable sobre sus propuestas. Wilfredo, bienvenido. Queremos aquí en contexto que el público conozca, principalmente los electores de la circunscripción 1, cuáles son tus propuestas para saber así si tú eres la persona adecuada para representar a este grupo de ciudadanos. Bienvenido. Gracias, Mónica. Muchas gracias además por la invitación con un tema que es de tanto interés. Bueno, sí, mi primera propuesta para mi participación como diputado en el Congreso Nacional tiene que ver con la salud, el sector salud. Dentro de 3 propuestas que de manera sucinta les presento y surge con ustedes también los aportes a lo que es esta propuesta. El proyecto del sector salud. Yo lo veo de la perspectiva de un proyecto de ley que otorga a cada ciudadano dominicano un plan de salud básico desde su nacimiento. Gozándolo así, obviamente nos estamos metiendo para lo hondo, como dicen. Y es una idea que surgió a partir de mis inquietudes sobre el tema y luego que vi a Bill Gates, el filántropo de los Estados Unidos y uno de los hombres más ricos del mundo, que planteaba una serie de cosas parecidas, o que yo cuando lo veo me doy cuenta de que hay que hacer un gran esfuerzo en países como los nuestros para abordar de manera responsable y seria y con recursos el tema de la salud. El hecho de que uno vea un proyecto de ley que otorga a cada ciudadano, desde el momento en que nace hasta que muere, obviamente que nos coloca en el lugar adecuado en cosas que ya hay muchos países de lo que se llaman desarrollados, países desarrollados de Europa principalmente, y que han aplicado fórmulas como esta, y obviamente que nos están sirviendo nos están resolviendo una serie de cosas que todavía países como los nuestros, aunque han avanzado, no llenan esa parte. Se puede llevar a lo asistencial, el acceso que se tiene, por ejemplo, dentro de lo que significan especializaciones de trabajadores, el seguro social, cosas que históricamente en República Dominicana algunas de esas cosas las asumió, pero obviamente que no se ha resuelto ni mucho menos. Entonces, plantear eso ya como una política asumida por las instituciones del Estado, pues esas sí nos pueden llevar por el camino de garantizar la atención desde el nacimiento. Resuelve muchísimos problemas, además del directo con la criatura, porque eso nos va a ahorrar muchos problemas colaterales a lo que no es, a lo que es una no muy bien atendida, es un sistema de salud. Se dirá que eso es muy costoso. Uno diría, bueno, eso sí es costoso, pero es muy relativo el tema del costo, porque se aborda y se resuelve desde el primer momento, y entonces eso nos va a ahorrar muchísimas otras cosas que colateralmente hacen daño. Pero con la asunción y la responsabilidad que un Estado como el dominicano asumiría, obviamente que estaríamos produciendo un cambio significativo en lo que significa la atención al ser humano. Esa es mi preocupación principal, presentarlo como proyecto de ley que otorgue a cada ciudadano un plan de salud básico desde su nacimiento. Ese es uno de los temas. El otro de los temas es el sector educación. El proyecto de ley para las reformas integrales educativas, capacitación en inglés y también en tecnología. El de tecnología se lo dejo aparte porque necesita un elemento transversal entre lo que es la tecnología en sí mismo como uso directo y lo que sirve como soporte para otras cosas que han de desarrollarse. Wilfredo,
Eh, Saludos, pues no había tomado la palabra. Eh, lo que tú estás planteando, evidentemente, es de una actualidad absoluta. Pero en el mundo, en términos generales, existe en dos modelos. Yo te voy a poner eh, un caso que no es eh, eh, radical, pero sí es el ejemplo de lo que es un sistema de salud sanitario universal, que es Gran Bretaña. El NHS o el National Health Services de Gran Bretaña asegura lo que tú decías, desde el nacimiento hasta la muerte, a todos los ciudadanos ingleses, todos los servicios de salud, Sí. incluyendo medicamentos. ¿Cómo se financia ese sistema? Es fundamentalmente, o fundamental o únicamente, mediante el presupuesto de cada región. En este caso, el NHS inglés, el escocés, el galés y el irlandés. Pero es un concepto central. Esa reforma se hizo después de la Segunda Guerra Mundial en el primer gobierno del Partido Laborista. El otro sistema, que es, diríamos, el opuesto, es el sistema de aseguramiento privado que hay en los Estados Unidos y que en cierta medida es el que copia, con algunas particularidades, en la República Dominicana la ley 8701. Entonces, esto implicaría revisar, en este caso, la ley 8701 para poder asegurar, diríamos, un derecho a la salud universal de todos los dominicanos. ¿Sería así? Bueno, en lo que respecta a los recursos, por ejemplo, y a las reformas que hay que hacer, bueno, ya eso es un tema que tiene que ver con las finanzas públicas y para ello la sensibilidad de lo que son los gobernantes de nuestro país para asumirlas con la franqueza que hay que asumir las cosas serias y donde hay una demanda de una sociedad que lo necesita. Y hacía hincapié en la pregunta de usted anterior, que obviamente que los acontecimientos de los últimos días llaman la atención aún más, porque hace mucho tiempo que esas cosas se hablan y se dicen y hemos tenido históricamente diferentes organismos de educación, de salud, por ejemplo, en el país, pero no han tenido el impacto que nos lleve a la sociedad de hoy. Porque aquí tenemos un polo muy desarrollado, usted lo ve, que parece un país rico por el nivel de vida de determinadas personas, pero lo que significa la salud, obviamente que no está lo suficientemente atendido como está demandando una población que lo necesita. Y eso, ya de cuánto establece el presupuesto para aquello, eso es la revisión que hay que hacer. Hay que hacer un levantamiento de mucha información, pero si no hacemos el esfuerzo, si no nos planteamos como lo estamos viendo y como podíamos verlo más adelante en términos de nuestra historia, bueno, pues nunca le mancharíamos en el buen sentido para resolver un problema muy serio que la sociedad dominicana de hoy necesita que se le asuma con la seriedad que el caso amerita. Bueno, Es decir, perdón, por la pregunta que te hice, tú favoreces un sistema de salud universal. La forma y el financiamiento habría que especificarlo por un sistema de salud universal para toda la población. Así mismo. Ese es el punto clave. Y siempre se ha hablado, recuérdense del seguro social y todo esto que en un momento abarcó a los trabajadores, y eso siempre se tenía como que en algún momento se iba a resolver. El famoso Instituto Dominicano de Seguridad Social que se comenzó en la época de Trujillo, si no me equivoco. Sí. Pero también cuando eso se aplicaba, solo quedaba limitado a una parte de la clase obrera, que era porque trabajaba y de allí se hacían parte de las inversiones que había que hacer. Pero que también lo sintetizaste muy bien, es abarcante y incluye a todo el mundo, desde el nacimiento hasta su muerte. ¿Por qué? Porque si eso no se asume así, por algún lugar van a salir las precariedades, que justamente es lo que necesitamos resolver. Y aquí se gasta mucho dinero si no hay iniciativas de la sociedad en tanto tal que lo asuma como parte de un problema de transformación o una ausencia de transformación en muchas áreas.
pues entonces seguiríamos viendo esos problemas. Aquí se ha hecho el esfuerzo, por ejemplo, reciente, copiado creo que fue de Chile, con el tema de la seguridad social, con la cotización de los trabajadores, en algo parecido a lo que existía aquí en República Dominicana, con el ejemplo que ponía del Seguro Social. Entonces, todos los elementos que estén presentes en el escenario que tengan que ver con la salud deben ser abarcar desde el nacimiento y desde allí, con todo lo que eso implica, sin duda que va a haber una mayor inversión, pero tenemos una sociedad mucho más sana que necesita de esa visión que hoy ya han asumido países que tienen un mayor nivel de desarrollo nuestro, aunque nosotros también tenemos ya iniciativas que lo que hay que hacerlo es más abarcante. Bueno, de hecho, no solamente existe el sistema de aportes en la República Dominicana. Por ejemplo, la Junta de los Maestros, la Asociación de los Maestros tiene este sistema solidario y ellos, según hemos tenido noticias, se retiran hasta con un 100% de su salario y lamentablemente este sistema, cuando comienza a dar pensiones, tal parece que lo que se va a percibir es un 23% de lo que sería el salario del trabajador, y además se quedaría sin seguro médico, o sea que es el que hay que trabajar adelante. No, pero eso que tú estás diciendo es cierto, pero eso es en pensiones. Lo que estábamos hablando ahora con Wilfredo es salud. Son dos componentes centrales, dos columnas vertebrales del sistema de seguridad social, pero lo que hablábamos hasta ahora fue salud, un sistema universal de salud. Si es en salud, si es en salud, porque yo pensaba que es que había ahorita un poco de problemas de audio. Si es en salud, en la salud, entonces ustedes plantean que también sea aportes universales al del gobierno. ¿Cuál sería? Porque yo pensaba que se estaba yo le puse el ejemplo del NHS inglés, que es probablemente uno de los más conocidos en el mundo, o el sistema canadiense, o el sistema español, que también es un sistema de seguridad universal que ya sea por cotización individual o por aportes del gobierno, es un sistema universal y público. En el caso del nuestro, el de Colombia fue el que copiamos en el caso de salud, y en Chile es parecido también. En el caso nuestro es aseguramiento privado. Hay una ARS que asume, diríamos, la parte que no tiene carne, que es el sector subsidiado, y hay un sector que ha quedado colgado desde la reforma, que es el contributivo subsidiado, que se suponía que debía ser, estar en funcionamiento, pero no se ha podido poner en funcionamiento, porque es muy difícil a todo ese sector informal poner una parte a cotizar y una parte a contribuirla por el Estado. Y esas son también del problema de la reforma, para que sea abarcante totalmente y universal, que tiene que hacerse la ley 8701. Entonces, ¿cuál es tu planteamiento, Wilfredo? Porque yo pensaba que el planteamiento era en pensiones. Si es en salud. El gobierno actualmente tiene un gran trecho, un gran grupo de personas, creo que son 1 millón. No, 3.900.000. Pero el subsidiado, Julio, ¿cuánto tiene? 3 millones y pico. Bueno, yo creía que era 1 y pico largo. No, 3 y pico, que es lo que es SENASA. Sí, SENASA, algunos que son 4 millones ahí, en el caso de SENASA, 4 millones. Sí, casi 4 millones. Pero recordemos también que esos programas, que son muy útiles, lo que hemos visto en los últimos años en el país, no parten desde nacimiento, y sino dentro de lo que son, o parte de lo que es el sector obrero, que trabaja en empresas de avanzada, todo esto. Pero para que esto tenga un impacto realmente social, per se, hay que salir desde el nacimiento. Porque ustedes ven que hay muchas vacunas, ahora se está hablando mucho del tema, pero las vacunas, por ejemplo, no la pueden, aunque le diagnostiquen de manera adecuada a una familia de recursos pobres actualmente, hasta de clase media, le pueden diagnosticar, pero luego viene el tema del
del uso de los recursos que se necesite para ejercitarse en lo que es el plan global. No simplemente que cuando recibe que hay una vacuna, que hay que ponerla, y si tiene acceso a la vacuna, bueno, pues eso ayuda. Pero el plan que planteo, que se ha enriquecido mucho con la intervención de ustedes, ciertamente busca tener una sociedad más sana, que sea asumida con todo lo que implica esto. Y habrá muchas explicaciones, muchas cosas que dirán que esto puede alejar inversiones, pero si eso se asume globalmente, reforzándolo como parte de los organismos, por ejemplo, la OMS o cualquier sistema parecido a nivel global, bueno, hacerlo. Esto incluiría la sensibilidad que tienen que tener los funcionarios, los que a su vez hacen los cálculos sobre en qué vamos a invertir de los recursos que recibimos en el Estado. Bueno, de eso va a depender. Pero yo creo que, como decía ahorita, y ustedes han dicho, lo que esto implica ahora, bueno, es más abarcante, es más necesario y va a dejar sus frutos en todos los órdenes, porque una comunidad que desde el nacimiento tenga las atenciones que se requieren, obviamente que va a tener una mejor salud y eso tendrá un impacto en el resto de la sociedad en todos los órdenes, como digo, subrayándolo. Porque si no hay atención política, eso es un tema que al final tiene una visión política, bueno, se harán algunas cosas como siempre se han hecho en países subdesarrollados, que se van convirtiendo en desarrollados en la medida en que asumen este tipo de problemas. Nos vamos a la pausa y volvemos con Wilfredo Alemany. Existe un hombre visionario con una trayectoria política de muchos años, un hombre revolucionario, defensor de los mejores intereses de la nación, con un compromiso con los dominicanos. Será tu voz en el Congreso Nacional. Un hombre con una nueva visión de legislar. Vota en la boleta 3, casilla 1 del PRD. Este 5 de julio, vota por mí, por una nueva visión. Wilfredo Alemany, una nueva visión. Diputado 2020-2024, PRD. Bien, amigos, continuamos este programa con el periodista Wilfredo Alemany, quien es candidato por el Partido Revolucionario Dominicano y una alianza de países encabezada por el PLD en la circunscripción número 1 para la Diputación el próximo 5 de julio. Hemos estado conversando con Wilfredo sobre la propuesta que él esbozó sobre el sistema sanitario, el sistema de salud y las reformas que son necesarias para poder implementar un sistema que abarque a toda la población. En esta ocasión, el segundo eje de la propuesta congresual de Wilfredo es el área de educación. ¿Podría, por favor, entonces, desarrollarnos cuáles son esos componentes del sector educativo? Sí, cómo no, gracias, Julio. Mira, el segundo punto es el sector educación, que sería un proyecto de ley para las reformas integral educativa, capacitación virtual en inglés e informática. Esos elementos también, así como el tema de salud, son elementos importantes en lo que es la búsqueda de una sociedad mucho más justa y desarrollada. Y que en estos tiempos, obviamente que desde que se inició lo que sería la era de la informática, de toda esta tecnología, bueno, pues ya tenemos muchas cosas que hacer, ya se han perfeccionado muchos mecanismos, tanto para la educación rutinaria como para lo que significa la investigación en el espacio y muchas otras cosas. Entonces, un país como República Dominicana, que tiene cercanía con países como Estados Unidos, países como Brasil, Venezuela, bueno, Venezuela aparte por la situación particular que vive en estos tiempos, pero lo cierto es que el sistema educativo dominicano requiere de una revolución. No podemos hacer una crítica ácida que no tenga en cuenta lo que efectivamente se ha logrado, porque en un momento
se tuvo un debate en cuanto debía ser el porcentaje que usara el Estado Dominicano para la educación. Y en un momento eso se convirtió en un punto de conflicto, pero al final fue asumido por el gobierno de turno, el presidente de la República, Danilo Medina, que lo asumió con el 4%. Entonces, obviamente que hemos avanzado mucho en la instalación de planta física, en la capacitación de maestros, en el desayuno escolar y toda una serie de cosas que son pasos de avance importantes. Pero ahora hay que hacer una revisión que permita profundizar aún más lo que es la educación de este tiempo. Y eso puede ser asumido por el Estado Dominicano, porque ya de hecho se han invertido bastante. Pero tenemos que reforzarlo en justamente esto que es la capacitación virtual en inglés e informática para reformar el sistema educativo, porque de lo contrario no podríamos asimilar lo que es esta onda expansiva de conocimientos que tienen como una vía más adecuada para el ejercicio, para la conexión y para el desarrollo. Esa es la segunda preocupación que tengo en mi propuesta para el Congreso Nacional, que espero sea asumida como una forma de garantizar el avance y el progreso de República Dominicana. Y la tercera vía, Wilfredo, ya que tú dices que la tecnología en cuanto a la educación sería tu fuerte en esa segunda propuesta. ¿Y tu tercera propuesta? Bueno, hay el sector de tecnología, pero de manera transversal, porque hoy a todos los niveles necesitamos tecnología. Proyecto de ley para dedicar el 1% del presupuesto nacional a investigación y desarrollo. Es decir, que está enunciado como un elemento específico, pero al mismo tiempo dándose cuenta que en este tiempo, sin tecnología, al mejor nivel que podamos y progresivamente, no avanzaríamos como necesitamos. Es decir, que ciertamente esos elementos van cruzados y nos va a permitir poder integrarnos a todo lo que ahora se está dando ya en el campo educativo. Sabemos que se ha hecho un esfuerzo, reitero lo que decía anteriormente, pero todavía falta mucho por hacer en lo que significa este aprovechamiento para el desarrollo. Eso nos va a permitir reforzar incluso lo que comentábamos al principio con el tema de la salud. Todas esas cosas esbozados dentro de lo que hoy ciertamente necesita una sociedad en desarrollo. Sabemos que también se han hecho experimentos en ese sentido, en términos de enviar al exterior a jóvenes que puedan aprovechar tanto la tecnología como el inglés y otros idiomas, pero estamos en el mejor momento para hacer el aprovechamiento que estamos buscando. Hay una visión crítica, hay ya un know-how que se ha estado desarrollando con estos esfuerzos que se han hecho desde el Estado y que ciertamente son los que nos van a permitir entrar, en dar otro paso en la sociedad de este tiempo, que es una sociedad que está esperando desarrollar sus condiciones para que la población cada día esté mejor dotada y además en búsqueda de la felicidad, porque eso no es solo, sino de las necesidades que tenemos como generación. Wilfredo, yo te escuché en una entrevista hablar sobre como un aditamento a lo que sería el uso de la tecnología, lo de insertar un chips cuando los niños nacieran para que a partir de ahí se pudieran tener datos médicos y de todo tipo y que esto ayudaría mucho a lo que es la población. Si bien esto es cierto, también es cierto que hay sectores que están reacios a eso y yo quisiera, me recordó un poquito cuando te escuché decir esto, de los libros de Harari, que hicimos algunas entrevistas, donde si no que él dijera esto, pero algunas cosas parecidas. ¿Cuál es tu propuesta en ese sentido? Sí, eso va integrado justamente a todo lo que son los cambios. Y lo de Harari, que ciertamente ha provocado una revolución en la comunidad científica, sociológica, que es un judío destacado, una persona que ha demostrado que sí, tenemos mucho todavía que hacer, pero que hay muchas cosas a nuestras manos que tenemos que aprovecharlas. Originalmente le escuché lo del chips a Bill Gates cuando hablaba justamente sobre esos temas.
y me llamaba la atención sobre lo de un chips, porque es justamente un elemento de tipo médico, de salud, pero al mismo tiempo que progresivamente puede ir definiendo lo que tenemos dentro y lo que nos va a permitir tener una mejor calidad de vida. Son cosas que uno la tira y parece que son las de los muñequitos, cuando uno era chiquito, ¿no? Se entusiasmaba con eso. No es fácil hacerlo, pero sí ya se está experimentando en todo este pandemonium que hemos estado viviendo en los últimos días y los últimos meses. Nos damos cuenta de lo que significa no estar lo suficientemente bien protegido, en lo que significan estas cosas. Pero sí, eso está ya Nadie lo ¿Perdón? tiene. Ningún país del mundo ha implementado esta tecnología hasta ahora, ¿verdad? Bueno, dentro de lo que he visto, la lectura que he hecho en los últimos tiempos, sí aparecen muchas propuestas que se han estado haciendo, pero consolidar ya un sistema está en su curso, con inversiones en Estados Unidos, donde Bill Gates, que a veces no es bien tratado por alguna prensa que considera que eso podría entrar en la particularidad, en la individualidad. Bueno, eso son de las cosas que hay que buscarle salida, porque esos inventos, esos descubrimientos son primero ideas, pero el mundo de eso y por eso se ha desarrollado, porque se ha atrevido a investigar, porque se ha puesto a investigar y se ha puesto en relación con otros países, que es una de las cosas que hay que resolver, porque usted ve las cosas que están pasando en el mundo y pareciera que no existieran los países desarrollados. No, lo que existe es mucha mezquindad, mucho aprovechar lo que se ha desarrollado y que ellos tienen recursos para explotarlos, no así la sociedad en la que puede haber estado desarrollando esos proyectos, pero se le quedan a mitad de camino, porque Bill Gates ha hecho experimentos incluso en el África para llevar el agua potable a una llave dentro de la casa. Muchas de esas cosas se han estado haciendo, otras son muy costosas y son colocadas en stand-by allí, pero lo que debe sacudirnos es que hoy existe la tecnología lo suficientemente avanzada para explorar estas cosas que a veces nos ponen como estamos en estos días. No son cosas nuevas, pero cuando impactan, y como está impactando lo que nos está ocurriendo a nivel global, bueno, pues ahí uno se lo piensa y dice, sí se puede tomar parte de esos recursos que se utilizan en estos tiempos en cosas banales, en otras que fracasan, pero en otras que nos demuestran que sí podemos tener alcances mayores que lo que hemos tenido en este momento. Y ahí está, y me estoy repitiendo en ese sentido, el espacio. O sea, ahora parece como muy normal que se vaya un grupo de hombres en un satélite y que se pase 3 meses en el espacio haciendo experimentos de cosas que, aunque todavía no tenemos en la mano, sí se augura que tendremos cambios trascendentales de lo que está ocurriendo en el mundo y que nosotros debíamos ser parte de esa situación. A eso me refería como lo que debe ser el refuerzo a todo lo que es la tecnología y su aprovechamiento. Nos vamos a la pausa y regresamos enseguida. Estas son las principales propuestas que haré al Congreso Nacional de una nueva visión. Proyecto de ley que otorgue a cada ciudadano y ciudadana un plan de seguridad básico desde su nacimiento. Presentaré ante el Congreso Nacional un proyecto de ley del sector tecnología para dedicar el 1% del presupuesto nacional a investigación y desarrollo. Presentaré ante el Congreso Nacional un proyecto de ley para la reforma integral educativa, la capacitación virtual de inglés e informática. Vota en la boleta 3, casilla 1 del PRD. Wilfredo Alemany, una nueva visión. Bien, amigos, continuamos en este programa con Wilfredo Alemany sobre sus propuestas en su candidatura a la Diputación por la circunscripción número 1 por el Partido Revolucionario Dominicano.
Estábamos hablando primero de salud, posteriormente de educación, pero hay algunos elementos que hay, diríamos, que hay que volver hacia atrás, de tecnología, que hay que volver hacia atrás en el tema de educación. Y es el problema de la educación dominicana no es un problema no es un problema de cobertura, de que faltan escuelas, de que faltan infraestructura. Sí, ese no es el problema. Puede alguna comunidad muy apartada que tenga algún problema. Pero fundamentalmente el problema de la educación dominicana, que un 85% es pública, la educación pública, es el nivel de los maestros. Entonces, si tú no tienes maestros de calidad, con buen nivel, tú no vas a tener estudiantes tampoco buenos. Y entonces tenemos el problema de que en las pruebas internacionales que se hacen mediciones de matemática, lectura comprensiva, ciencias, a nivel internacional, la República Dominicana queda en último o en penúltimo lugar. Entonces, ese es uno de los elementos. ¿Cómo dar un salto cuántico, un salto en el tiempo para poder, esa distancia que nos separa de la inmensa mayoría de los países que participan, por ejemplo, en la prueba PISA, poder mejorarla 10, 20 o 30 escalafones con una mejoría del personal docente? Hay personas que han planteado que quizás la única manera es, aunque sea provisionalmente, traer maestros de fuera, de lengua española, de cualquier horizonte, pueden ser mexicanos, pueden ser españoles, pueden ser colombianos, cubanos o de donde fuera. Una integración entre todos. Exacto. Yo estudié en un colegio, el Colegio Loyola, en donde era una comunidad en este caso eran sacerdotes, pero de muchos países, cubanos, colombianos, españoles, argentinos, de todos lados había. Entonces, esa es una forma de poder dar ese salto. La otra es una inversión centrada y concentrada en formación magisterial. ¿Cómo tú ves el tema? Muy interesante lo que tú planteas y realmente estás planteando a su vez una conducta que están teniendo países desarrollados, ultradesarrollados como son los Estados Unidos, que va a la cabeza de países, principalmente Estados Unidos, con Donald Trump al poder, que en lugar de plantearse la integración que se venía dando hace unos años con la iniciativa de los Estados Unidos, donde se unificaran para atender los principales problemas del mundo, bueno, Donald Trump entra con un discurso de primero yo, nosotros primero. Sí. Y eso lo va alejando. Luego sus conflictos con pequeños países o con vecinos, como es el caso de México, alegando cosas como que ellos se beneficiaban de Estados Unidos por ser vecinos, decía Donald Trump. También sobre sacar de allí a los jóvenes que se desarrollaron en los Estados Unidos, que no pudieron conseguir un documento al principio y lo fueron postergando porque no tenían las condiciones para ofrecerlo, también los fue alejando y ha creado una situación en la cual, en lugar de acercar a los países para que resuelvan tantos problemas y a su vez para que propongan cosas que son necesarias, bueno, tiene una política que ya uno lo que quiere es que lleguen las elecciones, por lo menos mi posición, en los Estados Unidos, para que de nuevo le abra la puerta a lo que eran las políticas de integración que se habían venido desarrollando y que ahora han sido bombardeadas. Entonces, por Estados Unidos, particularmente por las políticas que excluyen a los países de que son países con minorías, son países que no tienen los niveles de desarrollo a nivel de las finanzas, y eso le dio excusa y le ha dado excusa a este gobierno, al caso de Donald Trump. Yo pienso que allí está resolver ese problema o revertir esas políticas que se han estado desarrollando es uno de los pasos más importantes que hay que dar en este tiempo. Allí van a surgir muchas propuestas, se van a poder conseguir recursos
y nos van a permitir, como país pequeño, como país de los que llaman del tercer mundo, que ya eso hay que modificarlo, pero sí otros países que necesiten resolver la brecha que hay entre vivir en un país con alta tecnología de punta y tener alrededor de sus ríos cómo botan la basura, cómo provocan una serie de problemas colaterales que no son asumidos con importancia porque ellos no lo tienen, o sea, los países desarrollados. Entonces, una vez esas cosas se resuelvan, que se pueden resolver, tendremos más claridad y más recursos para integrarlos dentro de ese proceso de nuevo desarrollo, de desarrollo tecnológico, de educación y de apoyo a la salud. Así es que lo veo. ¿Hasta qué punto tú crees, Wilfredo, que la nueva ley de partidos aprobada bastante antes de las elecciones ha influido en que este sea un proceso más transparente y mejor llevado? Bueno, ciertamente de lo que hemos estado hablando, ciertamente que necesitamos esa integración a nivel nuestro como país, irnos acercando a aquellos países que también nos necesitan en otras áreas, pero lo que creo que se está creando una situación que hay que resolver, que ojalá se resuelva cuando vengan las elecciones en Estados Unidos, pero esa posibilidad de integrarnos, de ayudarnos, de darnos cuenta que somos el mismo planeta, que no hay otro, por lo menos de lo que estamos trabajando más cerca, que no es con la visión de planetarios y ya, no, es asumir con responsabilidad, con visión colectiva, todas estas cosas que hoy nos dejan claramente establecido que si no hacemos esa integración no podremos avanzar, o lo haremos con mucha torpeza, o seguiremos padeciendo de todos esos males, todas esas cosas que tienen su parte fea, porque quienes están llamados a provocar la integración, lo que lo están haciendo es alejándola. Yo creo que ese es uno de los elementos que tenemos como desafío como país, República Dominicana, además por su cercanía con Estados Unidos. ¿En qué casilla, Wilfredo, podemos votar por ti como diputado? Bueno, estoy en la circunscripción número 1 y estamos en la casilla número 3. Con esto votamos inmediatamente por Wilfredo Alemany y yo espero el voto de ustedes. Bueno, Wilfredo, gracias. No sé si te da un minuto, Julio, que si quieres comentar algo. Okay. No, yo creo que ha sido todo bastante claro. La casilla número 3 de la boleta del PRD, que es ¿cuál número? El número 1. Es el PRD. Sí, o sea, la circunscripción número 1, que es la... No, la circunscripción yo sé. Ah, tú sabes cuál es. La boleta tiene números. El partido PLD está 1, el PRD está 2, el PRSC creo que es el 3, el PRD es el 4, ¿no? Sí. Tú sabes que se tienen, de acuerdo a la circunscripción, se tienen las boletas divididas en función de si hay alianza o no hay alianza. Entonces, en función de esas alianzas, nosotros, por ejemplo, como partido, estamos asociados con el PLD en algunas zonas, en otras no. Y eso ha permitido que fluya también también mucha gente que no podía antes dividir su voto, sino que estaba dentro de una sola boleta o un paquete. Pero ahora va a encontrarse a nivel de la circunscripción con otro. O sea, que se puede votar por ti a través del PLD y a través del PRD. Y de otros más. Y de otros más. Exacto, depende de dónde se haga la alianza. Y eso es un experimento interesantísimo para que mucha gente con talento que no pertenece, no milita en un partido por mucho tiempo, pueda aprovechar lo que es esta oportunidad de integración que nos hace bien, no mal. Perfecto, gracias Wilfredo por estar aquí compartiendo tus inquietudes y lo que harías desde el Congreso de la República Dominicana si sales ganador este 5 de julio. Wilfredo Alemany, periodista experimentado, muy conocedor de todas las problemáticas del país. Gracias a ustedes, amigos. Gracias, Wilfredo. Gracias a ustedes. Muy bien.